G50, que tenía un solo árbol de levas a la cabeza, no dos, y tenía balancines. Y como tuvieron que ponerle balancines, tuvieron que verse obligados a poner las válvulas más paradas, porque, digamos, acostadas, como estaba en este caso, que la vemos muy acostada, ¿no es cierto? Vemos dónde está esta leva y dónde está la leva, que al otro lado ni la vemos de la inclinación que tiene. Ahí la vemos que se ve muy inclinada la válvula. No podían poner balancines tan largos con un solo árbol de levas y tuvieron que poner las válvulas más derechas. Ese motor, siendo de un solo árbol de levas a la cabeza, era más potente que este. Y empezó a ganarles. Woodward, que fue el que hizo el Cosworth, era ingeniero de la Norton, a quien le ganaban con la G50, digamos. Entonces se dio cuenta que pasaba por primera vez en un motor de cross-flow, digamos. Pasaba lo siguiente: cuando tuvieron que poner, digamos, los balancines, digamos, tuvieron que verse obligados a parar las válvulas, no inclinarlas tanto. Al parar las válvulas, digamos, del motor, el conducto lo inclinaron en relación al ángulo de la válvula, mucho más. Entonces el flujo del gas de admisión no iba más por el escape, que ese era el problema que tenían. Iba adentro del cilindro, digamos. Ahí nace el motor de 4 válvulas por primera vez en la historia, que es competitivo para no perder nunca más el camino. Antes tenía 2 válvulas, lo que hacía era ir más gas por el escape, digamos. Las dos se abrían y el gas de la admisión se iba por el escape en vez de entrar adentro del cilindro, digamos. Cuando se pusieron las válvulas más paradas, hoy la Fórmula 1 casi la tiene derecha, si no se vieron aquel motor, está muy poco inclinada, y eso tiene la posibilidad de tener un rendimiento mucho mayor porque no se perdía más. Los coches de calle, digamos, si bien lo vemos bastante inclinado, no tienen nada que ver con las viejas tapas de doble árbol de levas a la cabeza, digamos, ¿cierto? Eran mucho más inclinadas. Ese era el problema a grandes rasgos del motor de doble árbol de levas a la cabeza de 4 válvulas. También el de 2 válvulas con árbol de levas a la cabeza tenía ese problema, digamos. Pero bueno, cuando se le ocurrió hacer el 4 válvulas a ellos, digamos, lo hicieron con la idea que ya habían experimentado, porque el primer motor que hizo Duckworth, que lo hizo para Lotus, fue Cortina. Ese motor les ganó a todos en ese momento y era un motor de 2 válvulas. Y lo que habían hecho con respecto a otros motores de la época era parar las válvulas mucho más, digamos, eran menos inclinadas. En una palabra, ahí vinimos a hablar del vial, pero más o menos una idea de qué significa el árbol de levas, el doble árbol de levas a la cabeza. El doble árbol de levas a la cabeza se hizo con una idea que finalmente no fue buena. No sé si te aclaro, que siempre fue mejor uno de 2 que uno de 4, digamos, y no se entendía por qué. Hasta que Duckworth, o Cosworth mejor dicho, que fue el más ganador de la historia, digamos, ¿cierto? En el tránsito, voy a tomar agua, perdón. ¿El G50 no es el motor de calle de Deutschland? ¿Perdón? No. La G50 es un derivado de la JS7R y se hizo exclusivamente para correr. Nada más. Así era. Acá en Argentina vienen 2 nada más. Una la tenía mi padre, fue campeón Chiche Caldarela con eso. Con la última la moto. Primero fue campeón con los Sayur. No existió de calle. Bueno, seguimos adelante. Pegamos una repasadita en general, porque esa es la idea, no me quiero meter en algo particular, digamos, para poder analizarlo. Pero un poquito déjame pensar que es a dónde queríamos ir ahora. La distribución, doble árbol. No. Seguíamos con el doble árbol, pero venía para algo que me tomé en agua. Déjame pechito. Ya lo tengo la punta. Hacemos una neutralización de 10 minutos y después seguimos. Pues sí, no hay ningún problema. En general, digamos, hay motores de 4 válvulas en el camino que también fueron buenos, pero nunca mejores que uno de 2 válvulas, hasta Cosworth. Cosworth fue la persona que terminó con la idea del motor de 2 válvulas para nunca volver atrás, en ningún caso, porque los motores diésel hoy son de 4 válvulas. Todo el mundo llegó a esa idea como cosa importante, digamos. Sí, ahora me acuerdo qué era. Los motores famosos de doble árbol de levas a la cabeza, que vale la pena enumerarlos, digamos, los más distinguidos. Tal vez uno de los mejores de la historia se llamó P2 y fue justamente de Alfa Romeo. Sí. Fue diseñado por Vittorio Jano, digamos, y fue un motor muy interesante que era un 8 cilindros en línea, hecho de 4 cilindros que se atornillaban uno al otro,
y tenía la distribución y la salida de fuerza en el medio del motor para no tener vibraciones torsionales con el eje tan largo. Ese auto fue entre las cosas históricas, entre haber sido imbatible, digamos, ganó todas las carreras que corrió, no perdió ni una sola. Tiene algo interesante, le ganó a las Mercedes y a los Autuñón en la casa de ellos, en Newbury, que fue Nuvolari, digamos, el que le ganó, digamos, con una Alfita de esos viejos que estaban hechos en el año 32, 33, y ganó, o 34, y después ganó en la preguerra, digamos, le ganó a ellos. En una palabra, fue en la historia tal vez uno de los motores más avanzados, digamos, mejor desarrollados en general. Tenía un montón de cosas bien pensadas el motor, bastante moderno para la época. Después Giano, que tal vez haya sido uno de los italianos por lo menos mejores de la historia en el diseño de motores, en el 37 le dejó el mando a otro muy bueno, que era el que diseñó el Alfa 158 y el 159, que se llamó Colombo. Ese era una especie de segundo de Giano, y él fue el que diseñó las famosas Alfetta, digamos, con el cual fue Fangio campeón, digamos, y Farina. ¿Sí? ¿Me decías algo? No, te sí, estaba sí, escuchando sí. porque... Y esos fueron autos interesantes porque para la época, fantástico, ¿no? Tenían 1500 centímetros cúbicos y tenían 450 caballos. Esos autos andaban a 300 kilómetros por hora en aquellos años, sin alerones y todo eso, que los frenaba. Ahora andarían mucho más, pero el alerón y todo lo que tiene aerodinámico es una resistencia muy grande, digamos. Eran cosas para tener en cuenta, ¿no? Con 1500 centímetros cúbicos. Con compresores. Era con compresor volumétrico, sí. Y vuelven en Tres Bocas, ¿no? Lo fuimos a ver en el evento pasado a Balcarce, a la 158. ¿Había una de ellas, un 158? Ah, mira vos, nunca supe que había. Estuvimos hace 2 o 3 meses. Pero acá en Argentina no hay ninguno, lo habrán traído para un evento determinado. La de Fangio. Estuvimos en el Museo Fangio. Mientras estuve en el Museo Fangio nunca estuvo la 158, le pregunté cómo puede ser. De hecho, ¿hay foto, Frank, ahí para pasar? Trajo el foro, encima. No, lo pudieron haber traído un video de algún museo, porque le dije a la gente esta por qué estaba todo. Estaba la D50, estaba la Maserati, la F, ¿cómo era? La 250F, digamos. Y digo, ¿qué pasa con la Alfetta? No está, digamos. Y dije, no la pudimos conseguir. Se la llevaron, estuvo 2 años. No, nunca estuvo acá. Nunca jamás. Intentaron traer fue la 159, sí, pero la 158 está ahí, divina, una cosa preciosa. No sabía, la trajeron ahora, porque yo el año pasado justamente les decía, ¿cómo puede ser que ni siquiera una réplica había del auto? Ah, ¿una réplica? Ah, ahora sí puede ser. Sí. La Alfetta que hay ahí no es de es de Galvez. Claro, es un Alfa Romeo 3,8. No, es un Alfa Romeo 3,8 antiguo, no. Creo que hay 3 unidades nada más, me dijo, en Italia, y no la sacan ni siquiera con la guardia suiza del Papa, digamos, de Italia, ¿viste? Por eso te digo que es raro que esté acá, porque esa le pregunté al museo y no la podemos traer ni por un día, nada. Digamos, son las que quedaron en Italia. Esas son las famosas Alfa de la posguerra, digamos, ¿cierto? Pero habían sido hechas ya en la preguerra, porque ya Colombo estuvo a cargo de eso del año 37, que lo dejó Giano. Giano después hizo, también para conocerlo también, hizo el Lancia D50, que le llamaron Ferrari D50 después, o Lancia Ferrari, digamos, no sé si se acuerdan, que fue campeón Fangio. Ese lo hizo Vittorio Giano, el mismo que había hecho el Alfa P2 en aquellos años gloriosos, digamos, de Alfa Romeo. Rafael, Pues no en el era 47, 158, era 308. Por eso, no puede ser. La 158 era 1500, y la 158 y la 159 son 1500 con compresor, digamos, que tenía 450 caballos. Ella no pisaron en Argentina hasta ahora, nunca. Digamos, porque yo estuve en el museo, digo, ¿por qué no hace la gestión? No hay caso, me dijo, no hay forma, le hicimos 20 veces porque le falta ese auto, aunque sea réplica, no estaba hecho, digamos, está todo lo demás, está la 250F, está la D50 y estuvo la que está ahí, que es 308, no es la 150. Sí, es la que corría. 308 no es réplica, esa es original. Bueno, sí, está bien, pero esa es la que corrió Galvez, ese modelo
viejo de Alfa Romeo, digamos. La 158-159 es más moderna. Claro. Bueno, más o menos le di una idea, digamos, Club Alfa Romeo, y digamos en la historia las cosas que creo más importantes que hizo Alfa Romeo en materia de automovilismo, por lo menos por lo que está escrito, porque en el 37 yo no vivía todavía para poder asegurárselo, pero bueno, básicamente tuvieron a gente muy capaz, en el caso de Llano, digamos, que fue, curiosamente, digamos, fue Ferrari quien lo convocó en Alfa Romeo en aquellos años 20, digamos, y fue Ferrari que, si alguno va a ver la película de la vida de Ferrari, digamos, que la escribió el hijo natural de él, digamos, que no el que se mató, no Dino, el hijo de otro matrimonio, y la escribió, la dirigió con anécdotas verdaderas. Entonces estaba en una parte de la película Llano arriba de una Ferrari, del año 60, del comienzo del 60, y le dijo, te voy a dejar, le dijo Enzo, y le dijo, ¿a dónde vas a ir? Dice, no, me voy a morir, dice, tengo cáncer. Y el viejo Ferrari, no te vas a morir para nada, ¿viste? No lo podía creer, no sé si me verdad, porque era un poco, le tenía tanta fe, había hecho tantas cosas brillantes, digamos, ya no fue alguien, digamos, de orgullo de verdad para lo que fue Alfa Romeo en la historia, digamos, y para lo que fue la ingeniería italiana también, digamos, fue alguien muy bueno de verdad. Bueno, más o menos quise darle una idea, como la idea de la charla era de Álvaro, una idea de qué significa el árbol de la cabeza, el cuerpo válvula, y una serie de cosas, un pantallazo así general. La idea es más o menos que hayan interpretado y ver diferente las cosas hoy, tal vez la gente que son mecánicos, tal vez no, pero para mucha gente entender cuál fue el significado de poner el árbol de levas a la cabeza y cuáles son las ventajas reales, no las aparentes. Tiene sus problemas el árbol de leva a la cabeza, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, con respecto al botador, en el caso de la mayoría de los casos, la leva no ataca en el centro apoyando la banda, ataca en un borde del botador. Cuando ataca en el borde del botador, digamos, y la válvula está apoyada en el centro, hay un problema de momento y hay una carga, digamos, que se genera de flexión en el botador hasta que después recibe del movimiento verdadero, lo cual también el motor de árbol de levas a la cabeza tiene problemas elásticos, no es, digamos, es para estudiar también.